Los miércoles, terminando ya el mes de marzo, nos quedan apenas dos días. Volvemos a retomar un poco en este espacio que hemos llamado Derecho al Derecho. Con mucho derecho y derechito siempre llega un abogado, que es Daniel López Vivas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Vicente. Bueno, con mejor sol ya, ¿no? Mejor tiempo ya para todo. Por fin. Revolvió la primavera. Menos mal, ¿no? La que nos cogió el domingo es para guardarla en los anales. Madre mía, ¿por qué no vas el domingo a los pobres corredores que hicieron la carrera del cáncer, la que les cayó? Además, fueron exactamente los 45 minutos que iba a durar la carrera, lo que llovió. La gordísima. Los demás íbamos un poco más pertrechados, pero bueno, es verdad que andando no te coge tanto. Pues sí, correr con paraguas no debe ser nada fácil. No, cierto. Bueno, volvemos otra vez con uno de los procedimientos, ¿no? que de vez en cuando suele estar en el programa para que sepamos un poco la actualidad judicial de la región, ¿no? Uh-huh. Esta semana, como ya has dicho, traemos otro procedimiento que ha tenido lugar aquí en Extremadura, y es que el juzgado de lo contencioso número 1 de Badajoz, ahí está una sentencia bastante novedosa en España, sobre un tema que no suele llegar nunca a los juzgados, ya que se trata de un procedimiento judicial dictado por los padres de unos mellizos, que sus hijos habían sido separados en clase y que pretenden que estudien en la misma clase, en la misma aula, pues puesto que los padres consideran que es mejor para ellos. Ya digo que es un asunto curioso, porque estos temas no suelen llegar nunca al juzgado, y un asunto pues que ha salido en prensa a nivel nacional. Sí. Incluso Julio Otero también entrevistó al abogado en el programa. Entonces, pues entendemos que era importante traerlo al programa. Sobre todo porque había una norma no escrita dentro de la educación, que era cuando había mellizos o gemelos separados. Pues ahora nos lo contará Segundo Berjano, que es el abogado de Badajoz que ha llevado el caso, porque parece que sí, que anteriormente esta sentencia era así. Veremos a ver qué sucede ahora. Segundo Berjano, abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digo, era una especie de norma no escrita dentro de la educación, ¿no? Efectivamente, una norma no escrita y bueno, y todavía lo sigue siendo, y además sí. Que no se respetaba en todos los colegios. En algunos colegios se optaba por la escolarización de gemelares juntos en el mismo grupo, y en otros colegios, pues al contrario, como en este caso, en aulas separadas. No se entiende mucho o no se entiende muy bien por qué, pero bueno, es así. Doctores tiene la Iglesia y también los tiene la educación. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tienen los niños? Los niños en la actualidad tienen 5 años y cursan el tercer curso de infantil. De infantil, sí. Perdón un segundo, ¿desde que empezaron la guardería habían estado separados o habían estado juntos anteriormente? Cuando estuvieron en la guardería estaban juntos, bueno, porque generalmente las guarderías suelen ser además así. Y el asunto se inicia en el curso escolar 2015-2016, cuando los niños, los hermanos, iban a comenzar el segundo curso de infantil. En el curso anterior, o sea, en primero de infantil, habían estado escolarizados en grupos separados. ¿Y por qué se les decide? Entonces, ¿cuál es un poco o qué argumento se da desde el colegio para separarlos? En ninguno, porque no lo hay, más allá de la costumbre o de que se considere por parte de los órganos de dirección del centro. Entiendo a lo mejor que con buena fe que con esa medida se puede fomentar la autonomía de los hermanos. Lo que pasa que bueno, pues si no hay problemas de autonomía, no es necesario llegar a esa solución. Si no hay herida, no es necesario poner el parche. Es decir, no hay un protocolo ni un informe de pedagogos que hablen de qué es lo mejor para los niños. Simplemente se tomaba por norma general y ya está. En cuanto a la escolarización de mellizos o de gemelos juntos o separados, no hay ningún estudio científico que establezca soluciones generales y que diga que a priori es mejor una cosa que la otra. Se tiene que estar al caso concreto, y el colegio sobre todo lo que tiene es que confiar un poquito también en la decisión de los padres, que son quienes conocen mejor a sus hijos, sobre todo en esta etapa de educación infantil, que es cuando comienzan a ir al colegio. ¿Y cuándo empieza el problema, Segundo? El problema, bueno, pues como os estaba diciendo, el asunto judicialmente se inicia en el segundo curso escolar de infantil. En el año anterior habían estado separados en clases distintas,
y los padres habían observado que esa separación le estaba produciendo perjuicios sobre todo a uno de los hermanos. Entonces remitieron al centro escritos con informes psicológicos de tratamiento de los hermanos, pero bueno, todas esas peticiones fueron desoídas y bueno, pues llegamos hasta la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, que emitió una resolución administrativa y esa es, bueno, pues la que finalmente se impugnó de una manera judicial. Claro, supongo que efectivamente antes de meterse en un pleito, pues los padres intentarían arreglar esto de todos los medios posibles. Lo intentaron los padres y los intentamos también nosotros. Bueno, pues como sabes, compañero, nuestra labor no es tanto interponer un procedimiento judicial, sino solucionar un problema o contribuir a la solución de un problema. Entonces, pues todas las peticiones que se hicieron a la Administración pues fueron avaladas, ya os digo, por los distintos informes psicológicos, los correspondientes recursos, pues también 3/4 de lo mismo, y a mí me consta además que los padres fueron personalmente en multitud de ocasiones pues a hablar con los órganos de dirección del centro, pues para evitar precisamente el procedimiento judicial. Claro, a mí me llama mucho la atención esto de la cabezonería, porque muchas veces me supera el tema de la justicia, ¿no? Que haya que llegar a esto, que haya que llegar hasta aquí, ¿no? Hasta recurrir a un juzgado, porque se impone la lógica. Se llega a un padre, mira, tenemos problemas con el niño, le están separando. Oiga, alguien con un poco de criterio, que se supone que en educación tiene que haberlo, no te preocupes, los volvemos a poner juntos y ya está. Por lo menos desde mi punto de vista de padre y de ciudadano, algo tan sencillo como eso, segundo. Pues efectivamente es así, es algo tan sencillo como eso, pero a veces no sucede y para eso también están los juzgados, ¿no? Para decidir precisamente cuando no hay otro remedio o cuando otras vías de negociación o otras vías para alcanzar el resultado pues no son posibles. Pues sí, está claro. ¿Qué te iba a decir? Has hablado incluso de informes psicológicos. ¿Cuáles eran los problemas concretos que tenía ese niño a raíz de la separación? Pues eran problemas sobre todo de regresión, problemas, es que no quiero yo incidir mucho sin entrar en detalles, exactamente, eran sobre todo problemas de regresión en la maduración del menor, al verse privado del apoyo que tenía hasta ese momento de su mismo hermano. De acuerdo. A ver, una vez ya en el procedimiento judicial, si me comentas que no hay un protocolo ni una norma general y demás, ¿en qué se basa el juez para decir que tienen que estar juntos? Supongo que en el interés del menor, que siempre es lo que se persigue en estos casos, claro. Efectivamente es así. En un principio, bueno, pues se ponían en un platillo de la balanza el principio de autonomía de los centros, de autonomía psicopedagógica, efectivamente un centro, bueno, pues a través de los distintos órganos, pues del claustro o de las normas de régimen interior, bueno, pues pueden establecer distintas normas que podrían alcanzar también al modelo de escolarización que quieren tener. O sea, esa autonomía pedagógica del centro estaba en un platillo de la balanza. Y en el otro, que era lo que había que valorar, bueno, pues estaba efectivamente el interés del menor. Si en este caso ese modelo educativo de separación de los hermanos causaba algún tipo de trastorno, pues naturalmente la balanza se tendría que inclinar siempre en beneficio de los menores y en interés de los menores. ¿Se puede recurrir o no? No se recurrió. La sentencia no ha sido recurrida. Sí se recurrió nosotros cuando se inició el procedimiento, precisamente pues viendo la posibilidad de que se pudiese perpetuar ese perjuicio en el segundo curso de infantil a uno de los hermanos. Bueno, pues decidimos solicitar unas medidas cautelares, que hasta tanto hubiese sentencia, bueno, pues a los niños se les agrupase en la misma clase. Y bueno, pues el juez efectivamente nos aceptó la petición y provisionalmente durante el segundo curso de infantil estuvieron agrupados en la misma clase. Y además se demostró que fue una circunstancia beneficiosa para los hermanos. O sea, ha habido mejoría, segundo. Sí, naturalmente. Esa decisión, por ejemplo, sí que fue recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, esa medida cautelar, y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la ratificó
y consideró, bueno, pues que se daban los requisitos legales para que efectivamente, provisionalmente, a la espera de sentencia definitiva, los hermanos pudiesen estar juntos. No entiendo. Que se recurre al tribunal cuando se nota que hay una mejoría. Ya digo que en estas cosas me parece la lógica y la evidencia cuando alguien dice, pues mira, el niño ha mejorado, teníamos razón y ya está. No sé si la sentencia ya es un poco, voy a poner entre comillas, de por vida. Quiero decir que ya hay una sentencia judicial, que ya hay un auto juez cuando se quiera separar los niños. No, mire, tenemos un auto que si sirve para todos los cursos o es para cursos en concreto. No es para cursos en concreto. Lo que hace es una situación de beneficio de los hermanos. En definitiva, mientras que siga siendo beneficioso que los hermanos permanezcan juntos en el mismo grupo, la sentencia seguirá teniendo vigencia para ellos, y entiendo yo que para multitud de familias que se encuentran en la misma solución. Yo creo que además una de las cosas buenas que va a tener la sentencia, que va a servir pues para multitud de familias que se encontraban en la misma situación, y yo creo que esa es muchas veces la repercusión que ha ido teniendo la sentencia, es precisamente esa. Pero que la sentencia tampoco aboga porque los hermanos estén juntos en la misma clase por encima de cualquier otra consideración, o que estén separados por encima de cualquier otra consideración. Tiene en cuenta el caso concreto y siempre bajo la perspectiva del beneficio de los niños. Claro, es que a mí como abogado lo que me da que pensar esta cuestión es que lo que se requiere es un informe detallado y un estudio detallado que se hiciera pues en toda España, no sé, en toda España o a raíz de Extremadura, en el que se estableciera a través de informes de psicólogos, pedagogos y demás, si efectivamente es mejor para la generalidad de los mellizos que estén juntos o estén separados. Porque claro, lo que tú has comentado aquí es interesante, es decir, efectivamente esta sentencia es un precedente, crea jurisprudencia, pero estamos hablando de que se trata de un caso concreto, claro, concretamente el caso de esta familia. Sí, ahí cuando nos tocó el tema, bueno, pues vimos toda la literatura científica que hay con respecto a este tema, que además existe mucha y es muy abundante. Y no hay una solución fija ni una solución estándar al respecto. No hay ningún estudio científico que apoye una cosa o que apoye la otra. Sí es verdad que las últimas tendencias son a que los hermanos permanezcan juntos en el mismo aula. Siempre en todos esos estudios psicológicos generales que se han hecho a la hora de escolarizar a los niños, lo que se pretende siempre es no causarles ningún tipo de perjuicio, y siempre se habla en todos ellos que obligatoriamente habrá que consultar a los padres, que yo creo que aquí que es lo que falta, y que además, bueno, pues se tendrá que tener en cuenta la voluntad de los padres, algo que viene definido además en la misma Ley General de Educación, en la Ley Orgánica 2006, con las sucesivas reformas que ha ido teniendo. En el mismo preámbulo de la ley lo que se dice es que las familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos, y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones. Sin duda que sí. Segundo Berjano, abogado de Badajoz, en este curioso caso. Ya digo, me alegro, o nos alegramos aquí, por lo menos, que sabiendo que el niño ha mejorado, pues ya sí, está. Caso cerrado. Yo creo que es así. Abogado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Segundo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya te digo, me llama la atención, ¿no? Sorprende que a veces seamos tan cabezones y queramos ser más, este es un poco el dicho, ¿no? Más papistas que el Papa, ¿no? Pues sí, a ver, si es que a ti te extraña que la gente llegue a juzgado, pero es que claro, es normal. Si te dicen que no, la única opción que te queda cuando se habla de que los padres han ido a hablar con el colegio, que han hablado con la Consejería de Educación, es que es la única opción que les queda. Y un pleito judicial, todos sabemos que tiene sus riesgos, porque lo puedes perder y conlleva un coste económico. Es decir, estos señores se habrán visto obligados al pleito porque veían que efectivamente era lo mejor para su hijo y que no le quedaba más opción. Tú eres padre, todavía no tienes escolarizada a tu peque, pero yo los tengo. Me pongo en el papel de esos padres, de esa impotencia, de decir, oiga, si es que estoy viendo que mi hijo se está retrotrayendo, que está perdiendo interés, que no viene, que tal, que el niño está mal, y que los otros digan, esto es así porque lo digo yo. Y Santas Pascuas, ¿no? Sí, es lo que pasa muchas veces cuando luchas con la administración. Todos los abogados hemos visto resoluciones de la administración que son totalmente descabelladas,
pero es que como ciudadano la única opción que te queda para tumbar eso es acudir al juzgado. Claro, es que no queda otra. Porque esas sentencias seguramente no se dicten desde un colegio, sino desde un despacho de alguien que esté allí, que diga, esto es así, y lo digo yo. Supongo que será la Consejería de Educación quien dice la resolución. Bueno, pues bien, me alegro por estos niños, por esta familia, porque la sentencia cree precedente y que se utilice la lógica, que se utilice en fin, cada situación es como es, ¿no? Está claro. La cabeza, iba a decir, no el corazón, o la cabeza y el corazón, que es lo que hay que utilizar. Vicente, recuerda el email de Onda Cero, hombre, que siempre... Cáceres en la Onda es un crack, es una estrella de la radio. Cáceres en la Onda @ondacero.es. Y lo que les hemos propuesto es que si tienen algún tema, si quieren que hablamos de algún asunto, si quieren que tratemos alguna sentencia, algún caso en concreto, o que hablemos y ampliemos información sobre, bueno, pues cualquiera de las cosas que están pasando ahora, que lo escriban Cáceres en la Onda @ondacero.es. Es que tenemos que decirlo más a menudo porque casi nunca lo decimos y cuando lo hacemos siempre nos envían algún email. Bueno, yo te propongo que ahí en tu canal de YouTube, ese que visitan tantas miles de personas, que pongan un banner de estos que va pasando, email, tal, Cáceres en la Onda @. Lo haremos. LópezDudasabogados.com. Daniel López, muchísimas gracias como siempre. A ti, Vicente, hasta luego.